Bienvenido a Chavarín Velasco en tus manos, una plataforma en línea que te acerca a herramientas útiles para impulsar tu carrera y tener una vida más plena y consciente. Adelante, desarrolla tu potencial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Manuel Chavarín, director de Chavarín Velasco Consultores, y me da mucho gusto llegar a ti a través de esta plataforma, de esta videoconferencia. Fuimos invitados en el despacho por Erivac para hablar de un tema súper interesante, al menos a mí me parece fascinante, que es cómo manejar los conflictos ahorita en esta época de la pandemia. Me decía un amigo psicólogo, un asociado, hace poco me decía, es que ahorita las emociones están exacerbadas, ¿no? Hablábamos de todas estas noticias que vemos en la televisión, de personas que se meten a tiendas, de protestas, muchos problemas emocionales manifestados a nivel social. Entonces es bien interesante hablar de esto, comprender por qué hay conflictos, por qué de repente las emociones nos ganan y podemos tener problemas en las empresas, fuera de las empresas, que tienen que ver con toda esta emoción que nos trae el encierro o el estar yendo a trabajar en una situación que podemos considerar de riesgo, etcétera. Entonces va a ser muy interesante. Quiero empezar por algo. Quiero felicitarte por dedicarte esta hora para aprender a manejar tus conflictos. Yo admiro muchísimo a las personas que son como tú, que se dedican tiempo, que buscan la mejora continua, que tienen un compromiso con su propio desarrollo. Para mí son ejemplares. Entonces te felicito por haber acercado a Erivac y estar conectado ahorita en este webinar. Eso me compromete a mí a hacer que esta hora tratar de aportarte lo que yo considero que es lo más valioso para ayudarte a manejar tus conflictos. Todos tenemos conflictos, ¿no? Pero es interesante aprender a manejar nosotros con nuestro estilo, de nuestra manera y acercándonos de herramientas de una manera más eficiente los conflictos. Eso es a lo que me comprometo. Vamos a durar una hora. Entonces es 4:30 a 5:30, pero más o menos como a las 5:20, calculando más o menos, voy a dejar un espacio de 10 minutos para tener la oportunidad de contestar preguntas. Entonces, en esta plataforma, tú puedes ahí en el chat escribir tus preguntas. Aunque tú me ves a mí aquí nada más, pues obviamente no estoy solo. Hay 3 personas que me están ayudando a conducir este evento, a producirlo. Entonces, puedes hacer tus preguntas en el chat y al final yo te voy a contestar. Es una de las bondades de esta plataforma, ¿no? Que nos permite interactuar, que no nada más yo hable, sino que tú hables y tú preguntes y yo te pueda contestar. Muy bien. Después de este webinar, la grabación, espero que muchos después del webinar digan, ay, qué interesante estuvo, me ayudó mucho, tal, y que digas tú, oye, quisiera compartirlo con un amigo, con un compañero de trabajo. Bueno, si fuera el caso, que espero que así sea, en la página chavarinvelasco.com, ahí a partir de mañana vas a poder ver este video. Y no solamente tenemos ya una serie de videos ahí de diferentes temas que te pueden parecer interesantes. Bueno, pues entonces ya entrando en materia, agradezco a Erivac la oportunidad de llegar a ti y vamos a empezar. Y como siempre es más interesante iniciar por el principio. ¿Qué es un conflicto? Muy interesante. Un conflicto es un momento crucial en el que estamos en desacuerdo, en el que hay mucha emoción y en donde hay un tema importante en donde no estamos de acuerdo, dos o más personas.
pero es bien interesante, ¿no? Un conflicto es algo que se puede manejar casi siempre mediante diálogo. Te voy a mostrar un diagrama, ahí este triángulo, en donde viene en el centro una frase que dice conversaciones cruciales. Y dice conversaciones cruciales por una razón muy importante. Porque a través de una conversación se puede lidiar con el conflicto. Y como puedes ver, este triángulo tiene tres lados. En una dice ahí opiniones encontradas. En otro lado dice emociones intensas. Y en la parte de abajo dice hay importantes factores en juego. Siempre que estemos nosotros en una situación en donde están estos tres elementos, podemos decir que tenemos una conversación crucial, que tenemos un conflicto que podemos resolver a través del diálogo. Es muy importante, pero tienen que cumplirse estos tres elementos. Porque, por ejemplo, si hay emociones intensas y es un tema muy importante, pero no hay opiniones encontradas, estamos todos de acuerdo, pues no hay conflicto, no hay ninguna conversación crucial que haya que tener, ¿de acuerdo? Si hay opiniones encontradas y hay emociones intensas, pero no es un tema importante, no hay un factor en juego importante, pues tampoco va a haber un conflicto, ¿verdad? Entonces tienen que cumplirse los tres elementos para poder decir que estamos ante un conflicto o ante una conversación crucial que nos va a ayudar a resolver ese conflicto. Casi les puedo decir esto. Todos los problemas que tenemos en nuestra vida es porque o no hemos tenido una conversación sobre algo, una conversación importante para resolver un conflicto, o ya la tuvimos y la tuvimos mal y estamos sufriendo las consecuencias de haber llevado mal esa conversación. Entonces es muy importante. Les quiero compartir un concepto y les voy a platicar una anécdota. Fíjate, te quiero compartir esto. Se puede medir la salud de una pareja o de una empresa o de un equipo de trabajo midiendo el tiempo que transcurre desde que se identifica un conflicto y se sostiene una conversación que lo resuelve. Mientras más largo el tiempo, más mala la relación. Piensa en tu trabajo. Si alguien hace un comentario que te lastima, que te ofende, que te molesta muchísimo, que te hace sentir cosas negativas para ti, para tu trabajo, para tu salud emocional, y tardas 2 años en tocar el tema con la persona, ¿verdad? Pues imagínate, todos esos 2 años, cada que veas a la persona, cómo te vas a sentir. Y te quiero contar una anécdota. Yo trabajo con mi esposa, yo trabajo con mi socia, es Elena Velasco. Y cuando recién iniciamos este proyecto, la firma se llama Chavarín Velasco Consultores, porque ella se llama Elena Velasco, yo me llamo Manuel Chavarín, y pues no nos vamos a ganar un premio de creatividad por el nombre, le pusimos Chavarín Velasco Consultores. Cuando inicié este proyecto con mi esposa, muchos amigos, compañeros de trabajo, etcétera, me decían, oye, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo es posible que tú trabajes con tu esposa? O sea, yo no me imagino trabajar con mi esposa. Y te quiero compartir algo así súper personal, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que a través de este proyecto de trabajar juntos, nuestra relación de pareja mejoró. Porque como había ya dinero de por medio en arreglar nuestros problemas, nuestros conflictos, como toda pareja tenemos muchos conflictos, pero imagínate si nos enojábamos en la mañana y teníamos una junta en la tarde con un cliente, pues para la tarde a los dos nos surgía arreglar esta situación. Entonces nos dimos cuenta que la presión del dinero, ¿verdad? La ambición, ¿no? De crecer el negocio y todo, nos obligaba a arreglar la cosa rápido, ¿sí? No es que antes hubiéramos tenido una muy mala relación, pero yo siento, habría que preguntarle a ella, ¿verdad? Yo siento que mejoró la relación una vez que empezamos a trabajar juntos por esa
por esa velocidad de respuesta ante el conflicto. El negocio nos obligó a eso. Piénsalo así. Puedes medir la salud de tu relación de pareja, de tu relación con tus compañeros de trabajo, en general de la empresa, por la velocidad con que resuelven lo que les molesta, lo que los hace sentir emociones en contra, lo que no les permite trabajar bien. Entonces ese es un primer aspecto que quise compartir contigo, ¿no? Fíjate, cuando nosotros estamos ante un conflicto, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Cuando nosotros estamos ante un conflicto, normalmente hay tres alternativas que podemos ver o que podemos intuir o que tradicionalmente tomamos. Una, guardar silencio, quedarnos callados, ¿no? Ahí remolineando nuestro rencor de, pero no decimos nada, pero pensamos, alguien nos hace algo, ¿verdad? Algo muy desagradable y nos quedamos pensando, ¿no? Tenemos fantasías de venganza y quisiéramos que viviera la ruta de la pasión de Cristo, ¿verdad? Y ser nosotros el romano que le da vinagre en vez de agua a esa persona cuando esté en la cruz. Tenemos venganza, no decimos nada, pero estamos molestos, estamos en una situación que ni nos deja trabajar a gusto a nosotros, ni nos acercamos a la persona. Entonces, esa es una alternativa. Evitamos el diálogo con la persona. La segunda alternativa que muchas veces seguimos cuando hay un conflicto es que tenemos una conversación. Buscamos a la persona, pero la buscamos con una actitud de poner los puntos sobre las íes. Le voy a decir sus verdades. Vas a ver quién soy yo. Vas a ver que conmigo no va a jugar. Es decir, usamos la violencia. A veces usamos hasta palabrotas, ¿verdad? Palabrotas ya saben lo que es, ¿no? Y hay una tercera alternativa que es manejar una conversación para resolver un conflicto, pero manejarla bien, manejarla con apertura, con respeto. Y fíjate, muchas veces creemos nosotros que tener un conflicto y tener una conversación con relación a un conflicto es casi igual a perder una relación. Hay frases que se oyen mucho en las empresas, ¿no? Tuvimos un roce. ¿Has oído esa expresión? Tuvimos un roce, una diferencia de opiniones, ¿verdad? Un altercado. Son connotaciones negativas de lo que es tratar de resolver una situación que en el trabajo, pues diario hay situaciones que es necesario que resolvamos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, si usamos estas tres alternativas, la pregunta que te quiero hacer, cuando surge un conflicto, ¿qué haces tú? ¿Guardas silencio? ¿Te quedas callado? ¿O a veces optas por la violencia? ¿O las manejas bien? Y cuando digo manejas bien es, hablas con la persona, resuelves el conflicto y además, fíjate lo que te voy a decir, y además la relación queda más consolidada, hay más unión, hay más sinergia, más trabajo en equipo, más colaboración. ¿Cómo lo haces? ¿Las evitas? ¿Hay violencia? ¿O trabajas mejor después de haber tenido una conversación para lidiar con un conflicto? Vamos a ver, fíjate. Yo te decía que en un conflicto generalmente hay emociones y esas emociones nos juegan en contra. Imagínate ahorita, con la pandemia que estamos experimentando, que hay muchas personas que están encerradas en sus casas, ¿no? Que están desesperados porque no pueden ver y a veces en esta situación nos enfrentamos con retos, con problemas, entonces es bien fácil que las emociones jueguen en contra nuestra. Y algo bien interesante, ¿no? Que muchas veces, como estamos en un conflicto y hay emociones, hay muchas emociones, enojados o atemorizados,
manifestamos obviamente nuestra peor versión. Enojados o atemorizados, pues no pensamos bien, ni pensamos bien lo que estamos diciendo, ni se nos ocurren alternativas de solución por la emoción. Es como si la emoción te secuestrara o secuestrara tus ideas, tu creatividad. Es bien importante. Entonces las emociones juegan en contra muchas veces cuando hay conflicto. Te voy a compartir esta imagen que dice por qué. Es decir, por qué las emociones juegan en nuestra contra, ¿no? Yo lo veo así. Es como un problema de diseño. Perdón, pero nosotros, los seres humanos, pues somos un animal. Ahí en la naturaleza hay tres reinos: el mineral, el vegetal y el animal. Pues nosotros al que más podemos caer es al reino animal, ¿verdad? Entonces, fíjate, como la mayoría de los animales, nosotros, por supervivencia, desarrollamos, como se ven estas imágenes, ¿verdad? Dos conductas que son típicas ante un conflicto, ante un reto muy importante, ante una amenaza, que muchas veces un conflicto es eso, es una amenaza, ¿no? Ya no es una amenaza en forma de un mamut, ¿verdad? Pero es una amenaza en forma, por ejemplo, en una junta de trabajo, toma la forma de un comentario que pone en duda nuestra credibilidad profesional. Esa es una amenaza. Entonces, el problema, por eso digo yo, un poco de broma, que es un problema de diseño. Porque ante una situación en una junta de trabajo, pues nosotros seguimos optando por esas dos alternativas, que es, una es huir, es decir, guardar silencio, y la otra es atacar. Pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Es parte de nuestra historia como especie. Si no hubiéramos desarrollado la habilidad de atacar y de huir, pues simplemente no estaríamos aquí en el planeta en este momento. Como especie, seguramente estuviéramos extintos, ¿verdad? Pero no, o sea, nosotros tenemos esa capacidad de reaccionar así ante las amenazas, ante los conflictos. Y tiene que ver con las emociones, ¿no? Fíjate, para que veas hasta dónde llega el impacto de las emociones. No sé en qué ciudad me estés oyendo, así que no voy a hablar de nombres de ciudades, pero te quiero decir, si tú vas manejando en tu ciudad y estás en el punto A y vas al punto B en tu carro y tienes muchísima prisa, y entonces ves que está el semáforo en verde y de repente se te atraviesa un carro sin marcar vuelta ni nada, se te atraviesa y ya no te deja aprovechar el verde, y este carro por alguna razón X, Y o Z baja la velocidad y se pone el foco en amarillo y en rojo y ya no te deja avanzar y llevas mucha prisa. Tú quieres ir del punto A al punto B. ¿Cuál sería una conducta típica en este caso? Fíjate, te enojas, te molestas. Y como te enojas y te molestas, una alternativa que ves muy productiva es, por ejemplo, ofender a la persona del carro de enfrente. No bajas tu vidrio y ¡ay, eres un ta! ¿En qué te ayuda eso a llegar del punto A al punto B? Pues si el otro cuate te contesta y se baja del carro y tú te bajas del carro y te dice él que eres un conejo y tú le dices a él que es un canguro y empieza una discusión ahí, ¿en qué te ayuda eso a llegar del punto A al punto B? Y si se hacen los golpes y terminas en una patrulla y todo, ¿en qué te ayudó en llegar del punto A al punto B? ¿Te fijas? Tú querías llegar al punto B. Y todo lo que haces, producto del enojo, va en contra de ti. Ese es el punto que quiero tocar contigo. Las emociones en un conflicto juegan en contra tuya. Es muy importante. El afán de ganar. En una discusión con una persona, ¿no? El afán de ganar. Ah, le gané la discusión. Pues sí, le ganaste la discusión, pero ¿te conviene ganar la discusión? Cuando necesites la ayuda de esa persona, va a colaborar contigo,
después de que le ganaste así, si todavía lo humillaste en una discusión en público probablemente. Entonces, te fijas cómo la manera como lidiamos con los conflictos por la emoción que hay, pues no nos ayuda. Y hay que entender por qué es esto. Fíjate, te voy a mostrar una imagen donde está el cerebro de un ser humano. El cerebro tiene muchas áreas que tienen funciones muy específicas, pero me quiero concentrar en ese puntito rojo que ves ahí en tu pantalla. Ese puntito rojo está en una parte del cerebro que se llama el cerebro reptiliano o reptílico y que es la parte más antigua de nuestro cerebro. Es donde están las emociones básicas de nuestro cerebro. Y en esa bolita roja, que no es más grande que una aceituna, ¿verdad? En esa bolita roja ahí están las emociones básicas, el enojo y el miedo. No quiero hablar de muchas emociones porque no tenemos mucho tiempo, pero el enojo y el miedo. Y quiero explicarte, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando hay un conflicto y tú te enojas o tienes miedo. Voy a empezar por el enojo. Fíjate, cuando hay enojo, ¿cómo reaccionamos nosotros? Pues resulta que cuando tú te enojas por un conflicto, toda una serie de reacciones milenarias que están adentro de nosotros y que compartimos con muchos otros animales, ¿verdad? Se ponen en operación. Fíjate, cuando te enojas, el enojo es una emoción fuerte, punzante, o sea, que molesta, que presiona, que pica, ¿verdad? Y a menudo ciega, a menudo ciega. El enojo es lo que sentimos al percibir peligro, al percibir un ataque físico o un ataque a nuestros derechos. Eso es lo que nos hace enojar. Pero fíjate, en esta emoción del enojo, la emoción hace que la sangre de nuestro cuerpo se vaya a nuestras manos. ¿Para qué? Para atacar, para defendernos, para empujar lo que consideramos que es una amenaza. Estamos enojados y la sangre se nos va aquí. Pero te pregunto, ¿de dónde se va? De aquí. Se va del cerebro a nuestras manos. Es decir, dejamos de irradiar muchas veces sangre y por lo tanto oxígeno al cerebro. Y por eso, esa es la explicación, que es una explicación muy interesante, de por qué cuando nosotros nos enojamos, cuando estamos enojados en un conflicto, nosotros tomamos decisiones muy tontas. Por ejemplo, en las fronteras, todos los días en la mañana, hay muchos carros formados para cruzar la línea fronteriza y todos los días en la mañana 5 o 6 personas se bajan de su carro a las 5 de la mañana a pelear con el carro de enfrente, lo rayan, se baja el otro, hay pleito, llega la patrulla, se los llevan. O sea, es un relajo. ¿Por qué? Porque se le metió un carro al otro, porque el carro que iba aquí sintió que se violaron sus derechos de la persona, de él, ¿no? Entonces, pues se desató todo ese conflicto. Fíjate, tomamos decisiones muy absurdas, porque cuando tú estás en la línea internacional, ¿qué pierdes si te mete un carro? 30 segundos. Es lo que dura en promedio un carro en avanzar. 30 segundos no es nada. No es tiempo suficiente para terminar ninguna tarea. Es nada de tiempo. Una canción en la radio dura 3 minutos. O sea, dura 6 veces lo que dura que se te meta un carro. ¿Te das cuenta? Pero aún así, que son 30 segundos, reaccionamos muchas veces las personas de una manera súper violenta y hacemos cosas pues muy tontas en una situación como esa. Otra emoción, el miedo. Fíjate, el miedo es una emoción que o bien te detiene o bien te provoca ganas de correr o de esconderte. El miedo es lo que sentimos cuando el enemigo es más grande que nosotros o cuando pensamos que el enemigo es más grande que nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjate, regreso
al manejo del conflicto. Cuando nos enojamos queremos atacar, somos violentos. Cuando nos da miedo, pues nos quedamos callados. El miedo, ¿has oído la expresión? Se puso blanco de miedo. ¿Por qué las personas se ponen con la cara blanca cuando hay miedo? Pues porque la sangre se va igual a las piernas para huir, para correr, ¿verdad? Entonces, como se va la sangre de aquí, por eso nos ponemos blancos, pues cuando tenemos miedo muchas veces nos paralizamos, no reaccionamos, no pensamos en alternativas, no pensamos bien. Entonces, bueno, conclusión de esta parte, hay que desactivar la emoción, hay que desactivar la emoción. Hay una película ahorita que algunos de ustedes a lo mejor están haciendo home office y tienen tiempo para estar más tiempo en sus casas y todo esto. Voy a hacer una mala influencia por un minuto. Hay una película que se llama City Slickers. Es una película de los 80s, creo, 80s, 90s. La vi yo en aquellos tiempos, pero tiene una escena muy interesante. No te la voy a platicar, pero nada más te voy a decir esta escena, ¿no? Es la historia de unos citadinos, por eso se llama City Slickers, que se van a un rancho, ¿verdad? En Colorado, a vivir la experiencia de ser vaqueros, para encontrar, según ellos, ¿verdad? El sentido de sus vidas. Y en una noche estrellada, uno de ellos, Billy Crystal, le pregunta a un vaquero muy sabio, Curly, se llama en la película, le pregunta una pregunta profunda. ¿Qué es lo más importante en la vida? Le dice Billy Crystal, ¿no? Y le contesta este vaquero, que es un vaquero súper sabio, ¿no? Como la abuela Sauce de Pocahontas. Y le dice, lo más importante en la vida es entender lo que es importante, le contesta. Pues te quedas tú como espectador, ¿no? Así como el protagonista de la película, vaya, pues qué respuesta, ¿verdad? Pues yo no te voy a dejar con eso, yo sí te voy a decir qué es lo más importante en la vida y tiene que ver con el manejo de conflictos. Lo más importante en la vida es aprender a dialogar. Eso es lo más importante. Esa es la habilidad que te va a dar más plenitud, más felicidad, más amor, más dinero en tu vida, lo que quieras, lo que para ti sea el éxito. Si aprendes a dialogar, vas a obtenerlo. Entonces, fíjate, te voy a compartir esta frase que dice, ¿qué es el diálogo? ¿Verdad? El diálogo es el libre flujo de significados entre dos o más personas. Es decir, para resolver un conflicto, tú tienes que generar entre tú y la persona con la que tienes el conflicto diálogo. ¿Y qué es el diálogo? El libre flujo de significados entre dos o más personas. Para entender esto, no hay nada que se me ocurra mejor que una experiencia que yo tuve en una ciudad a las que fui a trabajar en una ocasión. Fíjate que fui a trabajar a esta empresa y estaba yendo yo a trabajar cada miércoles a esta empresa. Y entonces me pasó algo, te estoy compartiendo ahí la imagen de un pan de elote, ¿verdad? Entonces pasó algo con este proyecto que estaba haciendo en esta empresa, era un proyecto de capacitación. Y resulta que fui el primer miércoles y pues comimos todos ahí en el salón, comimos, nos llevaron comida. Y al final uno de los participantes en el curso dijo, oigan, traje una charola de pan de elote. Y yo, pues de postre, ¿no? Además estaba bueno el pan de elote. Después de comer, todos comimos pan de elote. Siguiente miércoles, comimos otra cosa que llevó la empresa para que comiéramos. Y al final, el compañero dice, oigan, pues traigo pan de elote. Tercer miércoles, pues ya pregunté, no, oye, ¿qué onda con el pan de elote? O sea, por qué hay siempre pan de elote? Y entonces me contaron esta historia que me pareció maravillosa para entender el valor y el significado del diálogo. Me platicaron ahí, entre ellos el protagonista, el que llevaba el pan de elote, me contaron
que este compañero, el que llevaba el pan de elote, era recién casado y su esposa no era muy buena para cocinar. Entonces, pues ahí en las comidas entre compañeros, cuando estaban a la hora de compartir el lonche, pues les platicaba él a sus amigos, ¿no? A sus compañeros, fíjense que mi esposa otra vez me mandó pues quesadillas, por decir algo, ¿no? Entonces, este muchacho les platicó a sus compañeros, fíjense, pues es que siempre como quesadillas por esto. Ah, le dicen sus compañeros y amigos ahí de la empresa, les dicen, fíjate que a algunos nos ha pasado eso, y lo que hicimos fue esto. En el Seguro Social aquí en esta ciudad, vamos a decir en Guadalajara, ¿no? En el Seguro Social dan cursos gratis, entonces te recomendamos que vayan y se inscriban a cursos ahí, que ella se inscriba en el de cocina y tú te inscribes en el de carpintería, porque hay 2 cursos nada más. Entonces, pues ella naturalmente se va a querer meter en el de cocina y tú, pues naturalmente vas a tender a meterte en el de carpintería. Y así va a aprender ella a cocinar. Bueno, pues empiezan sus cursos, cada uno de ellos. Y el primer platillo que aprende a cocinar ella es el pan de elote. Y entonces, pues le hace pan de elote, me imagino, en la casa un día a este muchacho. Y él, con la intención de motivarla y de que no le aflojara ahí en las clases de cocina, pues tal vez exageró en su reacción ante el platillo. Le dice, caray, ese es lo mejor que he probado en mi vida, es el mejor platillo, qué bárbaro, o sea, no puedo dejarme, voy a acabar la charola yo solo, que esto, que el otro, tal, tal. Fue tal su reacción que ella le hizo una promesa ese día, pues si te gustó tanto, todos los miércoles te vas a llevar una charola de pan de elote para que lo tengas ahí en tu trabajo y te gusta tanto, pues que lo puedas comer durante toda la semana ahí, ¿no? Este cuate pues ya estaba harto del pan de elote, por eso pues lo tenía ahí en el trabajo y él ni lo probaba ya, pues él se lo comían sus compañeros y los instructores que iban, ¿verdad? Fíjate, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué no le está diciendo él a ella? ¿Y qué no le está diciendo ella a él? Él no le está diciendo a ella, pues, oye, ¿sabes qué? Sí me gustó el pan de elote, pero no como para comerlo diario. O sea, sí está bien, pero me gustaría que experimentaras con otras cosas. ¿Por qué no le dice eso? Porque no quiere lastimarla, porque a lo mejor piensa que se va a sentir, ¿verdad? Como decimos en México. ¿Qué se está guardando ella? ¿Qué se está guardando ella? Ella se está guardando en que a lo mejor no le gusta cocinar, ¿verdad? A lo mejor ella quisiera decirle, marido, yo sé que todas las esposas cocinan, pero a mí no me gusta cocinar, no sé cocinar y como no sé cocinar y tengo tanto miedo de hacerlo, pues lo único que me da seguridad es hacerte este platillo porque vi que te gustó tanto, pero si no, no lo haría, porque no me gusta cocinar. Me gustaría que exploráramos a lo mejor, pues no sé, que comprar comida hecha o comprarle la cocina a los vecinos, no sé, buscar alternativas. Pero ¿por qué no le dice ella eso a él? Pues porque tal vez no quiere decepcionarlo, que va a pensar de mí, que soy una mala esposa, que no estoy preparada para el matrimonio. Muchas ideas, ¿te fijas? Regreso a la definición de diálogo. Es el libre flujo de significados de aquí para acá y de aquí para acá. Que yo te diga a ti lo que yo pienso de la situación y lo que yo pienso de lo que se debe hacer en la situación y que te escuche a ti decir lo que tú piensas de la situación. ¿Te fijas? Libre flujo de significados es lo que es el diálogo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cuando hay diálogo se puede dar sinergia en un equipo. Todos decimos, y quiero enfocar esto, porque estamos pues dirigiendo esto a los socios de Erivac y a los beneficiarios de Erivac. Entonces, fíjate, estamos hablando de empresa. ¿Qué tan importante es el diálogo en una empresa? Pues si no hay diálogo, no hay sinergia, ¿verdad? La sinergia, ¿verdad? Es cuando yo te escucho a ti, tú me escuchas a mí, y de yo escucharte a ti y de tú escucharme a mí, se nos ocurren otras cosas
que no se nos hubieran ocurrido si no nos escuchamos. Por eso dice ahí en tu pantalla, dice, 1 más 1 es igual a 3, no a 2. ¿Por qué? Porque de lo que yo te comparta y de lo que tú me compartas van a surgir nuevas ideas que a mí no se me hubieran ocurrido si no te hubiera escuchado con apertura y con atención, ¿no? Hay un caso que ocurre todos los años en todos los hospitales, ¿no? Todos hemos oído de personas que se van a operar, por ejemplo, a un hospital por un problema de riñón, por decir algo, y salen sin un pie. Oye, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues eso ocurre, está documentado, hay muchos libros que hablan de esos casos, las compañías de seguros hablan de eso. Pero ¿cómo es posible que ocurra eso? Si dentro del quirófano, pues no está un cirujano solo, hay otras personas que están acompañando al cirujano. ¿Quién? El instrumentista, la enfermera, un anestesista, otros médicos. Hay personas que se prepararon para, por ejemplo, no se requieren los mismos instrumentos médicos para sacar una piedra de un riñón que para cortar un pie. Para cortar un pie se requiere una sierra. Entonces, esos cambios ahí de planes, de que las personas seguramente estaban preparados para otro tipo de operación y surgen este tipo de errores, se dan ¿por qué? Porque no hay diálogo. Porque a lo mejor un día alguien le dijo a ese cirujano, oiga doctor, esto yo creo que no estoy de acuerdo en que se haga, opéralo tú. Tú eres cirujano, mejor que yo, ¿verdad? Opéralo tú. Se rompe la relación. ¿Y qué pasa con eso? Vamos a la próxima yo. Hasta tenemos dichos, ¿verdad? Calladito me veo más bonito. Y entonces se pierde la colaboración. Fíjate la importancia del diálogo, que si no hay diálogo, no hay trabajo en equipo, no hay sinergia, no hay la riqueza de que seamos muchos los que estamos trabajando. Entonces, debemos propiciar ambientes en donde todas las personas puedan opinar, puedan colaborar. Muy bien. Fíjate, muchas veces creemos que para solucionar un conflicto, y por eso te pongo esta fotografía de esta persona viéndose al espejo, creemos que la solución de un conflicto tiene que ver con estudiar las conductas, las motivaciones y las creencias de una persona. Pero no nos damos cuenta que muchas veces para solucionar un conflicto, esa persona no es la que tenemos enfrente, sino nosotros mismos. La idea que nosotros nos creamos, la historia que nosotros nos contamos sobre el conflicto, muchas veces es lo que lo hace más difícil de resolver. No, es que si le digo esto va a reaccionar así. Y no hemos dicho nada, pero ya nos estamos creando historias. No sé si has estado en esa situación. Yo sí, la verdad, ¿no? Entonces, voy a pasar ahora a darte algunas herramientas para mejorar tus diálogos, ¿sí? Lo primero que quiero compartir contigo es cómo desactivar las emociones, porque ya te dije, pues son las emociones las que no te dejan tener un diálogo adecuado, un diálogo inteligente con la persona. Entonces, ¿cómo le hago, Manuel Chavarín, para desactivar las emociones? Ah, muy bien, te voy a decir cómo. Cuando estés sintiendo una emoción que sientes que te está nublando la visión para poder dialogar con alguien, pregúntate, ¿qué quieres para ti? ¿Qué quieres para el otro? ¿Y qué quieres para la relación? Fíjate, te voy a contar una historia, una anécdota. Y te la voy a contar rápido, porque vamos avanzando y quiero compartir contigo muchas cosas. En una ocasión tenía en Guadalajara yo un vendedor y tuvimos una diferencia de opinión con este vendedor. Y entonces fue diferencia de opinión por correo electrónico, ni siquiera fue hablando por teléfono, fue por correo electrónico. Me manda un correo este vendedor, me molesta a mí mucho lo que dice por este correo, y entonces yo me molesté tanto que pensé, dije, ¿sabes qué? Voy a terminar la relación con este vendedor. Sin embargo, ese vendedor era por mucho el mejor que habíamos tenido en 7 años de firma, ¿no?
Ahorita ya tenemos 16 años en el negocio, pero esto fue en el séptimo año. Teníamos, este vendedor de Guadalajara nos generaba mucho negocio en Guadalajara, muchísimo. Le iba a hablar, porque estaba muy molesto, le iba a hablar, y antes de hablar, me dice Elena Velasco, me dice, antes de que le marques por teléfono, piensa, ¿qué quieres para ti? ¿Qué quieres para él? ¿Y qué quieres para la relación? Yo pensé, ¿qué quiero para mí? Conservarlo. Es maravilloso. ¿Qué quiero para él? Que esté motivado, que le siga echando ganas, que me siga consiguiendo entrevistas con clientes. ¿Qué quiero para la relación? Que se fortalezca. Hice la llamada, pero en otro, ¿cómo dice? Ahora está de moda decir otro modito, ¿verdad? Con otro modito. Ya le hablé y le dije, oye, fíjate que recibí tu correo que dice esto, así quedamos. Sí, pues acuérdate que me dijiste. Ah, muy bien, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro, por esto y por eso. Muy bien. Bueno, mándame un correo que diga eso para contestártelo, para que no quede en el aire ya estar por escrito de acuerdo en cómo vamos a trabajar con este cliente. ¿Te parece? Sí, ahorita te lo mando, ahorita te lo contesto. No pasó nada ya. ¿Por qué? Porque desactivé la emoción. ¿Cómo la desactivé? Preguntándome, ¿qué quiero para mí? ¿Qué quiero para él? ¿Qué quiero para la relación? ¿Por qué se hacen estas preguntas? Porque ¿sabes qué? Muchas veces no somos nosotros los que van a entrar en un diálogo, es nuestro ego. Ya sabes qué es el ego, ¿verdad? Ese pequeño argentino que todos llevamos dentro, que siempre quiere ganar, ¿no? Entonces, pues ese ego que quiere ganar, el que muchas veces nos hace perder el foco de lo que queremos lograr en un diálogo. Entonces, es una herramienta que quiero que conserves y es muy importante. Mira, otra herramienta que quiero compartir contigo que te puede ayudar muchísimo a la hora de llevar a cabo una conversación crucial para lidiar con un conflicto es contrastar. Muchas veces tenemos el temor de ser malinterpretados. Te pongo un ejemplo así típico, ¿no? Tienes un familiar viviendo en tu casa que a lo mejor gasta mucha agua y le quieres decir que pues no gaste tanta agua, ¿verdad? Pero no quieres ser malinterpretado, no quieres que interprete esto como que lo estás corriendo de tu casa. Pero le quieres decir, cuando tengas temor de ser malinterpretado, usa una herramienta de comunicación que se llama contraste. ¿En qué consiste el contraste? Bueno, como su nombre lo dice, en contrastar. En una misma oración, poner lo que puede ser malinterpretado y en la misma oración poner lo que quieres decir. Por ejemplo, en este caso le podrías decir a tu familiar, familiar, sabes que no quiero que pienses que no te quiero tener en la casa, no, al contrario, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros, ¿no? Desde que llegaste a esta casa, salió el sol, bueno, exageré, no. Estamos contentos de que estés aquí en la casa. Pero lo que quiero decirte es que estás gastando mucha agua. Notamos que tomas unos baños de 40 minutos y mira el recibo del agua como subió a partir de que llegaste. Entonces te quiero pedir nada más que pues te des baños de 10 minutos, ¿verdad? O sea, que le bajes al consumo de agua para poder tener aquí control en la economía de la casa, ¿no? Entonces contrastas lo que no quieres que se interprete con lo que sí quieres pedirle a la persona. Es una herramienta para evitar malos entendidos, ¿no? Es importante. Otra herramienta que quiero compartir y que es una herramienta, mira, si vas a recordar solamente una cosa de estos 50 minutos que me dedicaste y que te dedicaste a ti, recuerda esta. Es una herramienta tan poderosa de comunicación para lidiar con conflictos. Para mí ha sido bueno, me ha sacado de mil aprietos y no te estoy exagerando. Comunica un objetivo común para lograr el compromiso de la otra persona en resolver el conflicto. ¿A qué se refiere un objetivo común? A que cuando vayas a tener un diálogo con una persona,
para resolver un conflicto siempre inicia planteando, yo lo veo, lo visualizo así, ¿no? Poniendo en la mesa un objetivo de la conversación que sea interesante para ti, pero que sobre todo sea interesante para la otra persona. Por ejemplo, un pleito de pareja y quieres tener una conversación para resolver las cosas con tu pareja. Inicia poniendo un objetivo común. Por ejemplo, quiero tener una conversación contigo porque a mí me interesa tener una relación hermosa contigo. Es un objetivo común. Seguramente la otra persona te va a contestar, pues a mí también, pero es que la manera que tienes de pedirlas, fíjate, lo interesante es que ya te dijo, a mí también. Ya estamos de acuerdo en algo. La ventaja del objetivo común es que eleva la conversación de donde está el problema, la eleva a un punto en la que los dos estamos de acuerdo. Ya estamos de acuerdo en que los dos queremos tener una mejor relación. Ahora vamos a ponernos de acuerdo en lo de abajo. ¿Te das cuenta? Ya nos pusimos de acuerdo en algo. Otro caso típico, un estudiante de 15 años que no quiere hacer tareas, no quiere estudiar. ¿Cómo le planteas que le eche ganas, verdad? Pensando en un objetivo común. Fíjate la importancia de esto. Normalmente como papás estamos tan enfocados en nuestra visión de las cosas que pues a veces hasta lo amenazamos, ¿no? Si no estudias te vamos a quitar esto. O queremos a través de un premio, ¿no? Si lo haces así te voy a comprar un carro, te voy a comprar una bicicleta, te voy a dejar ir. Y no planteamos algo atractivo para la persona. Una persona de 17 años que está saliendo mucho con sus amigotes y todo eso y que por eso deja de estudiar, pues ¿qué le interesa? Pues la relación con sus amigos. Un buen objetivo común, en ese caso sería decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que tú recuerdes esta época como la época más bonita de tu vida. Te va a decir él, oh, pues yo también. Si a eso me estoy dedicando de tiempo completo, en pasarla increíble. Y entonces le dices, sí, pero quiero decirte que como vas en la escuela, muy probablemente pierdas el año. Y entonces esos amigos que tú tienes, que son tus amigos desde el kinder, van a pasar de año y se van a ir a estudiar fuera, muchos de ellos. Y tú te vas a quedar aquí en la ciudad. Y vas a entrar a una escuela probablemente diferente y vas a tener que convivir con otras personas que ni conoces. ¿Te das cuenta? Le estás planteando la situación en términos de lo que a él le interesa. Entonces, te decía, es una herramienta tan poderosa que si te vas a quedar con una cosa de este webinar, quédate con esto, el objetivo común. Cuando hables con un compañero de trabajo para pedirle cuentas, para pedirle que trabaje mejor, pídeselo con un objetivo común. Dile, quiero hablar contigo porque me interesa que tú tengas una carrera muy brillante en la empresa, que crezcas, que te desarrolles a nuevas responsabilidades. ¿Qué te va a decir la otra? No, pues a mí también, échale. Si es para eso, si es con esa intención, te escucho con apertura. Y la apertura es la base de un diálogo efectivo para resolver un conflicto. Entonces, te invito a usar estas herramientas. Muy bien, andamos 5:20. Entonces me gustaría reflexionar con nada más, algo más con relación a esta pandemia para cerrar, porque es muy importante, y después pasar a las preguntas. Fíjate, finalmente, te decía ahorita, las emociones están exacerbadas, hay mucha emoción en las empresas, hay miedo, ¿verdad? En la calle hay tensión, las personas se enojan con facilidad. ¿Qué te vas a llevar de esta experiencia que nos ha costado tanto a todos, casi tus compañeros de trabajo, los miembros de tu familia, a todos nos ha costado? ¿Qué te vas a llevar de esta experiencia? ¿Cuáles van a ser tus lecciones aprendidas? ¿Sí? Me gustaría que reflexionaras en eso y te hicieras el compromiso
de llevarte como experiencia de esta pandemia, que después de esta pandemia regresaste renovado, fortalecido y con mejores habilidades para dialogar y para resolver los conflictos. Que esta pandemia te dejó ese aprendizaje, que te permitió valorar, por ejemplo, la cercanía física, que te permitió aprender a cuidar tu salud, a valorar los espacios de trabajo y sobre todo, pero sobre todo, a valorar la importancia del desarrollo de tus habilidades de comunicación, porque de eso depende todo lo que tienes, desde la calidad de tu vida en pareja, la calidad de tu desempeño como empresario o como trabajador. Entonces, vamos a ver las preguntas. Muy bien. Entonces dice, ¿qué recomiendas cuando te topas con una persona que solo grita, no quiere escuchar y es machista? Híjole, pues me la pusiste difícil, ¿verdad? Pero no te creas que tanto. Fíjate, es bien interesante la pregunta. Nosotros, ¿qué es lo que podemos controlar? Lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. Entonces, es cierto, puede ser que nosotros estemos tratando de dialogar con una persona que grita, que pierde el control. ¿Qué sería lo peor que podríamos hacer nosotros? ¿Sí? Ahorita voy a entrar a lo mejor, pero primero lo que no deberíamos hacer. Lo que no deberíamos hacer es engancharnos en la emoción de la otra persona. Una manera de contribuir al diálogo, aún, fíjate lo que te voy a decir, aún con una persona que no quiere colaborar, que no quiere comunicarse, que muestra renuencia, lo mejor que podemos hacer es nosotros mantener la calma y utilizar una herramienta adecuada. Es decir, si tú, por ejemplo, hay una persona que grita y que se muestra en muchos sentidos que tiene una actitud muy negativa hacia la resolución de un conflicto, pues lo peor que podrías hacer tú es actuar igual que la persona, que es lo que, fíjate cómo es, no todo se conecta ahorita. Estamos viendo en Estados Unidos, hay muchas personas ahorita que están, sobre todo afroamericanos, ¿verdad? Muy indignados. ¿Por qué? Vamos a revisar todo lo que vimos en estos 50 minutos con este caso, para poner un ejemplo de alguien así totalmente exacerbado, ¿no? De sus emociones. Están las comunidades afroamericanas, pero indignadas, porque un policía haciendo un uso de la fuerza bruta mató a una persona. Totalmente razonable la indignación, totalmente razonable. ¿Qué hacen las personas? No todos, por supuesto, pero algunos, ¿verdad? ¿Qué hacen? Pues vamos a romper vidrios, vamos a entrar a robar a tiendas, vamos a quemar patrullas. ¿Por qué surgió eso? Por un estereotipo negativo que tenía tal vez el policía sobre las personas de color. Eso es lo que nos indigna, que tienen el estereotipo de que somos violentos, de que somos irracionales. ¿Y qué hacen? ¿Te das cuenta? Entonces, regreso al caso de la pregunta. Hay una persona que no entiende, que grita, que no quiere cooperar. ¿Qué es lo peor que podrías hacer? Actuar igual. Va a ser un choque de trenes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Utilizar tus habilidades de comunicación para intentar el diálogo con la persona. Tú intenta el diálogo. Tú intenta razonar con la persona. Si no se puede, al menos tienes la tranquilidad de que hiciste lo que se debía hacer, ¿sí? Lo que tu inteligencia, con calma, te decía que era la opción más adecuada, más creativa para resolver un conflicto, que es el diálogo. Eso es lo más importante. Muy bien. Vamos a ver otras preguntas. Muy bien. Dice, ¿qué hay de cierto que el peor enemigo de un diálogo de negociación es el ego?
No, pues totalmente cierto, ¿verdad? Ya lo veíamos ahí cuando me puse de ejemplo, ¿verdad? Que iba a ser esa llamada prácticamente iba a ser esa llamada a Guadalajara yo, para terminar la relación laboral con esta persona. Fíjense nada más. ¿Cómo puede ir uno cuando se molesta, cuando se enoja, ir en contra de uno mismo? Eso es lo interesante, ¿no? Es el deseo de ganar, es el deseo de y opera de varias formas, ¿no? A veces el deseo de ganar funciona violentamente, pero a veces el deseo de ganar una amistad nos hace quedarnos callados y no hablar de algo que hizo un amigo o un compañero de trabajo que nos molestó. Hay un caso, ojalá que lo puedas encontrar en YouTube. Es un experimento que se hizo con unos niños. ¿Y qué hacen? Hacen este experimento en donde un niño prepara una masa para hacer brownies y le pone como medio kilo de sal a la masa y entonces hace unos brownies salados que saben horrible. Y entonces el experimento consiste en lo siguiente, que ponen dos vasijas con los brownies, con pastelitos de chocolate, no un brownie. Dos vasijas. Uno donde los brownies están deliciosos y otros donde los brownies están bien salados, bien malos. Y entonces el experimento consiste en lo siguiente. En los brownies malos hay un letrero que dice, la famosa y deliciosa receta de mi abuelita. Y en el otro dice, brownies del supermercado. Y el experimento consiste en que lleguen los niños y prueben los dos brownies. Y el niño les pregunta, les dice, ¿cuál te gustó más? ¿Los de la receta de mi abuelita o los de la receta del súper? Los de la abuelita saben horrible. Todos los niños le dicen, no, los de tu abuelita. Es más, hasta piden más. Afuera del salón se ve, está bien interesante el experimento, porque afuera del salón se ve que lo escupen, ¿no? El brownie, porque sabe espantoso, pues tiene pura sal casi la masa. Pero, ¿qué nos deja ese experimento? Muchas veces nosotros guardamos silencio para ganar una amistad. Ganar una amistad. Entonces, no nada más es la violencia la que usa a veces el ego, ¿no? A veces nuestro temor a perder una amistad nos hace quedarnos callados y nos perdemos la oportunidad de enriquecer una relación a través del diálogo. En todas las relaciones, en todas, jefe subordinado, persona con colegas, papá con hijos, entre parejas, siempre hay conflicto. ¿Qué es lo que hace mejor la relación? No que sea una relación sin conflicto, sino que sea una relación en donde el conflicto se detecta y se ataca rápido a través del diálogo. Eso es con lo que me gustaría cerrar. Perdón por no contestar todas las preguntas. Pueden mandarlas a manuel@chavarinvelasco.com, Chavarín con B chica, Velasco con Z, y con mucho gusto yo las voy a contestar. No me queda más que agradecerle a Erivac por este esfuerzo de hacernos llegar a todos sus asociados, que son muchísimos y algunos son clientes de nosotros ahí en Mexicali, como Skyworth, Kenworth, empresas a las que apreciamos muchísimo. Les agradezco la oportunidad de llegar a los socios de Erivac y espero verlos pronto en otra experiencia, ya sea presencial o a distancia como esta. Muchas gracias por tu atención.